Muy buena tarde y bendecida tengan ustedes, mis amados hermanos, en el Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver unas palabras que nos debe de llegar al corazón y a la mente, que se nos grabe a cincel y con marro. Estas palabras son humildad, humillación. Hoy vamos a ver una advertencia y vamos a ver una afirmación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo de humildad? En el contexto anterior, en el versículo 2, 8:2, se nos hace referencia que un leproso llegó y se le acercó a nuestro Señor Jesucristo. Él se arrodilló, él se postró, y el postrar es tirarnos al piso cuán largos somos y poner la cara en la tierra. Este era un leproso y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Para empezar, le dice Señor. Reconoce el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres, no le está diciendo, yo sé que tú eres Jesús y yo sé que tú tienes poder para sanar. En ningún momento le dice eso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí hay una humildad, hermanos, y esa humildad nos las enseñó, la enseñó, la ha enseñado y la seguirá enseñando nuestro Señor hasta que Él regrese por segunda vez. Pero ya no va a venir a dar perdón. Este leproso, al reconocer el señorío de nuestro Señor Jesucristo, también se humilla ante Él. ¿Para qué? Para que si nuestro Señor Jesucristo quiere, si Él quiere, lo limpie. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso le dijo, párate y vete? ¿O ve con un doctor a que te cure? No, nuestro Señor dio una muestra de amor a este ser que tenía la enfermedad. ¿Y qué es lo que le dijo? Quiero, sé limpio. ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Amando a este ser humano, pero también dando una orden. ¿A quién? A la enfermedad, que lo dejara libre. Pero ¿qué es lo que le dice también nuestro Señor Jesucristo? Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aquí nuestro Señor Jesucristo está haciendo cumplir una ley, no la ley de Moisés, sino la ley de su Padre y de su Dios. Porque acordémonos que nuestro Señor no vino a abrogar la ley, a hacerla a un lado, poner él la suya, sino Él vino a que se cumpliera la ley de su Padre. Aquí hay una humildad, el pedir a nuestro Señor, si Él quería, lo limpiara. ¿Por qué? Porque este leproso tenía fe, una fe en un ser que lo iba a sanar. Es correcto, nuestro Señor Jesucristo vino a sanar enfermedades y sigue sanando enfermedades. Él sana físicamente. Este leproso
Era marginado ¿por quién? Por todos los hombres. Nadie se les acercaba por miedo al contagio, por el asco de ver a un leproso. Pero aparte de esto, nuestro Señor Jesucristo vino principalmente a sanar, a sanarnos espiritualmente. Acordémonos que todos estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y sigue millones de gente enfermos. Aquí el hombre no nos va a decir, hazte un lado, ¿sí? Hazte un lado, te voy a marginar. Aquí el problema, mis hermanos, es que nosotros nos vamos a marginar. ¿De quién? Nos vamos a marginar de nuestro Padre Celestial, del único ser que nos puede ser salvos, del único ser que nos puede quitar nuestros pecados, perdonar nuestros pecados, que seguimos siendo pecadores, somos imperfectos. ¿Y por qué mucha gente sigue enfermos espiritualmente? ¿Por qué siguen enfermos con sus pecados? Porque niegan a un Dios todopoderoso. Al negar a Dios, niegan a su Hijo y viceversa, porque los dos son uno solo. Desafortunadamente, esta gente no son humildes y no se humillan ante otro ser humano, siempre y cuando les convenga para obtener algo. ¿Por qué digo de humildad y humillación? En Mateo 8:5 nos dice, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. En el 6 dice, y diciendo, Señor, mi siervo está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. ¿Quién iba hacia nuestro Señor Jesucristo? No era cualquier persona, era un centurión. Ese centurión en aquellas épocas estaba bajo el servicio de la dinastía Herodes, de uno de los Herodes, este era Antipas, y conocemos cómo era la dinastía de los Herodes. Este centurión, poniéndolo en igualdad a un rango de ahora, puede ser un capitán, un mayor, no sé, pero vamos a dejarlo en capitán. Este oficial de alto rango comandaba de 80 a 100 hombres. Por eso se les pone centurión, 100. Él controlaba de 80 a 100 soldados. Pero había una característica en este oficial. Este oficial era piadoso con los judíos. Y con esto no quiero decir que este centurión en batalla haya sido muy piadoso. Haber sido despiadado con los enemigos. ¿Por qué? Porque en el campo de batalla no se puede ser piadoso con el enemigo. ¿Por qué? Porque es su vida o es la mía. Él defiende una cosa, nosotros defendemos otra. Este oficial defendía otra cosa. Y este oficial tenía subyugado al pueblo judío. Y aparte, este oficial, pues se pensaba, se creía que era odiado por los judíos. Se pensaba, pero no, se nos dice que este oficial era piadoso. Aquí vamos a ver dos evangelios sinópticos. El apóstol Mateo nos dice, fue el centurión mismo
quien informó a Jesús sobre su necesidad. Pero Lucas nos dice que este centurión vino a través, vino con nuestro Señor Jesucristo a través de algunos judíos intermediarios. Y no eran cualquier judío intermediario, eran sacerdotes. ¿Sí? ¿Por qué este centurión, este capitán, acudió a los sacerdotes? Posiblemente porque él pensaba que iba a ser rechazado por los judíos por la posición militar que este centurión, perdón, tenía, este rango. Y aparte, este centurión se sentía indigno tan siquiera de presentarse con nuestro Señor Jesucristo, tan siquiera acercársele. Él se sentía indigno espiritualmente. Ahora, ¿qué es la humildad? Es aquella persona que reconoce que él depende total y completamente de Dios. El que es humilde no busca el dominio sobre otras personas, sobre sus semejantes. Si eres humilde, debes de aprender a reconocer o a darle valor a esas personas por encima de ti mismo. Eso es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ser humilde. ¿Qué hizo este centurión? ¿Qué hizo este capitán? Fue humilde, se humilló. Y humillar es bajar al nivel de un capitán. Se humilló ante estos sacerdotes del nivel que tiene él, al que tienen los sacerdotes, era un nivel muy alto. Él es humilde. ¿Por qué? Porque está primero sus semejantes que él mismo. Y se humilla, ¿por qué? Porque se baja al nivel de un judío. Y no cualquier judío, de sacerdotes judíos. Este centurión, mis hermanos, ruega, fíjense bien, un militar rogando a alguien de menor calidad, de menor inferioridad que él. Y él ruega por algo. Él le dice a estos sacerdotes que le digan a nuestro Señor Jesucristo, fíjense bien, que muestre la misma misericordia a quien, no a él, no al capitán, sino a un siervo, a un amigo que estaba enfermo, alguien que estaba a su servicio del capitán. Él pide por esa persona. Está la humildad de este oficial. ¿Y por qué le dice que muestra la misma misericordia? ¿Cuál misericordia? La que nuestro Señor Jesucristo presentaba o mostraba a los judíos. Díganle al Señor que muestre esa misma misericordia con mi siervo.
con mi muchacho, con mi amigo, con mi siervo. En ningún momento dice mi esclavo. Puede que haya sido el muchacho, la persona que los ayudaba a vestir, su sirviente en pocas palabras. Él dice, mi siervo. ¿Y por qué ruega esa misericordia? Porque él ve, este capitán ve la condición tan deplorable de su sirviente. Él pide ayuda. Él se humilla, pero lo hace humildemente. ¿Por qué? Por alguien que no era él. En Hechos 10:2, acordémonos que hay un centurión también, hay otro capitán que se llama Cornelio. El de ahorita no nos dice el nombre, pero aquí hay una característica de estos dos capitanes. Uno, eran gentiles, y los dos, fíjense bien, eran temerosos de nuestro Padre, de ese Dios poderoso. Ellos le temían a nuestro Dios. Ellos ayudaban al pueblo judío. No eran cualquier capitán, orgullosos, soberbios, que maltrataban al pueblo judío. Esas eran las características de estos dos. La Biblia nos habla de otros dos capitanes más. Uno de ellos es el que estaba a un lado de la cruz de nuestro Señor. Fue el que dijo, en verdad este hombre es el Hijo de Dios. Este capitán declara a quién, a estos sacerdotes, declara la condición de quién, del muchacho que estaba mal, que estaba paralítico, que estaba en unas condiciones desastrosas. Y aquí viene una fe tremenda de este capitán. Él dejaba, fíjense bien, él dejaba confiadamente a su siervo bajo la disposición de las manos de nuestro Señor Jesucristo, por medio de estos sacerdotes. Pero también al dejar la salud de este siervo en total y completamente en las manos de nuestro Señor Jesucristo, él pedía ayuda. Pide ayuda. Otra vez humildad y otra vez humilla este soldado, pidiendo ayuda. No a sus soldados, no a su regimiento, le pide ayuda, se humilla ante estos sacerdotes, pero más que nada estos sacerdotes a nuestro Señor Jesucristo, al depositar la vida de su siervo a nuestro Señor Jesucristo sin verlo. Acordémonos que él se sentía indigno espiritualmente tan siquiera de estar cerca de nuestro Señor Jesucristo.
qué hacen estos sacerdotes? ¿Qué hacen estos sacerdotes? Si vemos en Lucas 7, 4 y 5, dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. ¿A quién? Al capitán, no a ellos, al capitán, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Qué hacía este capitán por el pueblo judío? Los amaba. Y amar, acordémonos, mis hermanos, no es estar abrazando, besando, apapachando, eso no es amor. Él hacía cosas buenas, él hacía obras para el pueblo judío. Y como dice aquí, nos edificó una sinagoga. Un militar, fiero en batalla, estricto con su personal, pero era piadoso con el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dice, es digno de recibir este favor. ¿Quién? El capitán. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él conocía y Él conoce el corazón de todos. Pero nuestro Señor conocía el corazón específico de ese hombre, de ese soldado, de ese capitán, a las órdenes de Herodes Antipas. Él no necesitó, me atrevo a decir que él no necesitó oír una petición directa, ya sea de los sacerdotes o del propio centurión, del propio capitán. ¿Se obtuvo una respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Claro que se obtuvo. Y fue una respuesta de amor. ¿Para quién? Para el centurión. Y más que para el centurión, ¿por quién se estaba humillando? ¿Por quién fue humilde? ¿Por quién se humilló este centurión? Por otra persona, por su siervo, por su amigo, no sé qué sería de él. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Vayan y díganle que luego voy. Estoy muy ocupado, posiblemente vaya al rato o mañana. No, en el 7 nos dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Ay, hijos, yo iré. Y fue nuestro Señor. Va nuestro Señor Jesucristo a la casa de este capitán. El capitán lo ve a lo lejos. ¿Y qué es lo que hace el capitán? Envía una comitiva a encontrar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él se sentía indigno de estar enfrente de nuestro Señor Jesucristo. Y se sentía indigno de que nuestro Señor Jesucristo se hubiese tomado molestias en ir a su casa. ¿Cuánta gente se siente indigno simple y sencillamente de hablar con nuestro Padre? Millones. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo a donde estaba el centurión, a donde estaba el capitán, le dice, no soy Señor
Piense bien, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, porque tanto él como su casa eran indignos de tan siquiera nuestro Señor Jesucristo entrara. ¿Hasta dónde está la humildad y la humillación de este centauro? No se estaba humillando, no estaba siendo humilde con cualquier judío, con cualquier persona, estaba siendo humilde y se estaba humillando directamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos nos humillamos ante nuestro Señor Jesucristo? Millones lo hacemos desde que amanece hasta que anochece, pidiéndole su protección, pidiéndole su amor, pidiéndole su ayuda. Y como este centurión muchas veces no es para nosotros, es para un familiar, es para un amigo, es para alguien que ni conocemos y nos piden una oración. Y es nuestro deber hacerlo. Una vez alguien me preguntó, que no me cayó bien, ¿y es cristiano? Pero sabes que no te importa si es cristiano o no, es tu deber hacerlo. No te enojes, que no, el que yo no me enojo. El que se enojó no fui yo, ha de haber sido mi Señor al oírte decir, ¿y es cristiano? Así se sentía este capitán, indigno ante la presencia de nuestro Señor. Este capitán le dice 2 veces, Señor, a nuestro Señor. Y no se lo dijo por una palabra de cortesía, una palabra de afecto. Piense bien, le dice Señor, ¿por qué? Porque el soldado afirma el señorío divino de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él afirma que nuestro Señor Jesucristo era realmente quién? Dios. ¿Por qué? Porque él afirma el señorío divino de nuestro Señor Jesucristo. No nada más le dijo Señor por decirle. Nuestro Señor no entró a la casa del centurión. No entró. ¿Por qué? Porque este soldado, este capitán, se siente indigno. ¿Qué es lo que le dice el capitán? Le dice, Señor, solamente di la palabra y mi sirviente sanará. ¿Hasta dónde era la fe de este centurión con nuestro Señor Jesucristo? Era inmensa, inmensa. ¿Por qué? Porque le dice, di solamente la palabra. Solamente di la orden a la enfermedad que se vaya y se va a ir. Salió la enfermedad. Nuestro Señor daba órdenes a todo. Y ese todo lo obedecía. ¿Hasta dónde era la fe de este centurión? No sacó al muchacho, ¿verdad? Tócalo, Señor, para que sea sano. Di la palabra que mi sirviente, mi muchacho,
lo que haya sido de él, sanará. Este centurión, mis hermanos, entendía la delegación del poder. ¿Y por qué la entendía? Porque dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Él tenía arriba de él y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Este capitán reconocía la autoridad cuando él la veía. Si él veía a un general, sabía que era superior que él. Un brigadier, no sé los rangos. Pero fíjense una cosa, este capitán, la autoridad que vio, no vio cualquier otra autoridad, vio una autoridad de un reino celestial en el cual él no tenía absolutamente ninguna experiencia y tampoco comprendía esa autoridad celestial y la tenía enfrente. Él tenía la máxima autoridad de autoridades enfrente de él. Qué hermoso tener esa autoridad enfrente. ¿Qué haríamos? No sé, a lo mejor nos desmayamos. Digo, soñando, ¿verdad? Algún día la vamos a ver enfrente, cuando estemos enfrente de nuestro Señor Jesucristo. Este centurión sabía de los poderes sobrenaturales que nuestro Señor Jesucristo tenía, tiene y tendrá. Por eso le dice, solamente que dijera esa palabra. Sé sano, y su sirviente fue sano. ¿Acaso este siervo fue sano por el centurión? No, fue sano, uno, por nuestro Señor Jesucristo, y dos, por la fe incondicional o una tremenda fe que tenía este capitán en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo conocía? No. ¿Había escuchado de él? Sí. Pero él desconocía lo que nuestro Señor Jesucristo le enseñaba a su pueblo. Por eso les dije anteriormente, él reconoció la autoridad divina que estaba enfrente de él, porque no tenía experiencia y no entendía tampoco esa autoridad divina. Su pueblo la conocía, pero él no. ¿Por qué? Porque él era gentil, era un capitán de un ejército. Al escuchar esto, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El pueblo israelita tenía fe, claro, claro que tenía fe. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué dice nuestro Señor Jesucristo que ni aún en Israel él había hallado tanta fe? Porque nuestro Señor Jesucristo
en una sola persona encontró esa fe. Esta fe era una combinación de amor afectuoso, de una humildad sobresaliente y una confianza tan ilimitada. Amor tan afectuoso, ¿hacia quién? Hacia su pueblo judío, hacia el pueblo de nuestro Señor Jesucristo y a su siervo, a su muchacho, a su primo, sobrino. No sé, la Biblia no nos dice qué era o quién era. Halló en este centauro, perdón, en este centurión, una humildad sobresaliente. ¿Por qué? Porque él no se puso a pensar en él, se puso a pensar en los otros, en ese siervo que estaba enfermo, que estaba postrado, que estaba en las peores condiciones físicas. Y una confianza ilimitada en quién, en nuestro Señor Jesucristo, que él creyó que era Dios encarnado en Jesucristo. Él no lo dudó. Toda la confianza ilimitada la tenía en nuestro Señor Jesucristo. Y también así era la confianza que él supo o él sabía que nuestro Señor Jesucristo podía curar a la distancia. Con una sola palabra, nuestro Señor Jesucristo sanaba, sana y seguirá sanando. Ahora bien, la acción de este capitán, para no equivocarme otra vez, la fe de este capitán anticipa hechos que van a ocurrir o que habrán de ocurrir en el mundo de los gentiles. ¿Por qué? Porque la fe de este capitán trascendió hacia otros. Este capitán tenía fe ilimitada. Incluso en el 8:26, nuestro Señor Jesucristo les dirá a sus discípulos, hombres de poca fe. A este centurión le dijo no. A este centurión, a este capitán, dijo que tenía una fe sobresaliente. ¿Y de dónde venía o de dónde provenía esa fe ilimitada? De un gentil, de un hombre dedicado a las armas, de un hombre dedicado a ser cruel, despiadado, sanguinario. Pero la fe de este hombre era en nuestro Señor Jesucristo. Y con su pueblo, este hombre
no era como lo acabo de mencionar, o creo que haya sido un centurión. ¿Cómo es nuestra fe? En Mateo 8:11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Si nos hacemos una pregunta, ¿cuál es el propósito del evangelio del apóstol Mateo? Es un apóstol misionero, es es un evangelio de evangelización hacia el pueblo judío, no, hacia todas las naciones. Es uno de los objetivos que tiene este evangelio de Mateo, evangelizar a todas las naciones. Cuando nos dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, es porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no se quedó nada más con los gentiles, se extendió, se sigue extendiendo y se seguirá extendiendo entre los gentiles. No se quedó nada más en un pueblo. Ahora nosotros, tú, yo, formamos parte de ese pueblo y de esa nación santa. Y al decir nación, muchos que no se pueden contar. Ahora, esta iglesia que se va a extender, que se extendió y se sigue extendiendo, ya fue predicha por los apóstoles, no es de ahorita, perdón, por los profetas. Ellos ya lo habían dicho los profetas en varias ocasiones. En Isaías 2:3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Al decir, vendrán de oriente, de occidente, son lugares total y completamente distantes uno del otro. Pero ¿qué es lo que van a hacer estos pueblos, tanto de oriente como de occidente? Nos vamos a encontrar en un centro, en una unidad. En el centro está nuestro Señor Jesucristo. Y entre todos vamos a formar una unidad que es la iglesia. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Tú, yo, formamos una unidad, vamos a formar una unidad. Y el centro de esa unidad es nuestro Señor Jesucristo. Aquí la pregunta es, ¿la salvación es para todos? No. Es para todos aquellos que recibimos a nuestro Señor Jesucristo por medio de una fe personal. Y esta fe, aparte de que es personal, es una fe viva. Aquí viene una pregunta. ¿Quién es el padre de la fe? ¿Quién es el padre de todos los creyentes, de todos aquellos que tenemos una fe personal, no es colectiva, no es de mi hermana, no es de mi tía, no es
es personal, es una fe viva. ¿Quién es el padre de todos nosotros? Es Abraham. En Romanos 4:11, la palabra de nuestro Señor dice, y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo, siendo aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea imputada la justicia. ¿A quiénes se está refiriendo? Está refiriendo a ti, está refiriendo a mí. Nosotros no somos circuncidados, perdón, físicamente, somos del corazón. Y ese Abraham es el padre de todos los creyentes, es el padre de la fe, de esa fe viva, de esa fe personal. Qué hermoso, porque nosotros estamos incluidos también, no nada más el pueblo de judíos, nosotros también. ¿Por qué? Porque a los míos vine y no me aceptaron. Nosotros lo aceptamos. Y aún ahora hay mucho judío que no acepta a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dije al principio que había una advertencia, y es esta. 8:12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quién van dirigidas estas palabras? Van dirigido a los judíos. ¿Por qué? Porque muchos judíos no creen en el Hijo de Dios, no creen en Jesucristo. Y como lo dije hace rato, no crees en Jesucristo, no crees en Dios. No crees en Dios, tampoco vas a creer en Jesucristo. Estos judíos, ellos pensaban o piensan que tienen un derecho natural a ser privilegiados del pueblo judío. Es un error, porque no todos creen en Jesucristo. Y ya no redundo en las palabras, pero no nada más es sobre el pueblo judío, es también sobre todos aquellos que no creen en uno y en el otro. Es donde las palabras hacen más énfasis cuando dice nuestro Señor Jesucristo, allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿De quién? De aquellos que se sentían o se sienten privilegiados de un reino, y de aquellos que han desechado, han despreciado a nuestro Padre y Señor. Este llanto, mis hermanos, no se refiere a estar llorando. Ay, no. Estas lágrimas, este llanto, son aquellos, a esos que están destinadas estas palabras, porque van a ser de infelicidad, van a tener una infelicidad inconsolable.
y esta va a ser interminable. Y aparte de todo esto, van a tener una desesperanza total y completamente eterna. ¿Por qué? Por aquellos que se sintieron privilegiados de ser judíos, ya me gané el reino. Error. Y para todos aquellos que han negado, han rechazado a nuestro Padre y Señor. Igual que esos judíos que se sentían privilegiados porque venían de la simiente de Abraham. Error. Creían en un Dios todopoderoso, sí, pero no creían en su Hijo. Ahí se corta el lazo. El crujir de dientes lo va a acompañar un dolor agudo. Por ese llanto. Y aparte, van a experimentar la ira de nuestro Padre. Y este crujir de dientes, este dolor agudísimo que van a sentir, jamás, jamás va a tener un fin y no cesará. Y nuestras mentes finitas no alcanzamos a entender el jamás. El jamás tendrá fin y el jamás cesará. En Apocalipsis 14:9 dice, y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira. Ellos van a tener una ira frenética, una ira total y completa de quién, de nuestro Padre Celestial. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles. ¿Y delante de quién? Del Cordero. 11. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Ahí está el llanto y el crujir de los dientes. Negaste a Dios, privilegiado, negaste a su Hijo. Aceptaste a Jehová, negaste a su Hijo, privilegiado. Y el que no es privilegiado lo negó total y completamente. Van a sufrir un dolor agudo, porque van a estar total y completamente separados, no del hombre, sino de nuestro Padre Celestial. Y es por toda la eternidad. Y no entendemos tampoco esa palabra. Estas palabras que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo no es nada más para el centurión, no es nada más para los que lo acompañaban, para toda esa multitud, sino que también es para nosotros. ¿Qué es lo que debe de ser más importante para nosotros que una sanidad física, que una salud física al 100? Lo más importante, mis hermanos, es que nosotros sabemos que al ser nosotros salvos, que al nosotros vivir para la gloria de Dios,
vamos a vivir vidas para la gloria de nuestro Padre Celestial, porque Él es el que nos da esa salvedad, no es el vecino, es nuestro Padre. ¿Por medio de quién? De su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso eso. Prefiero estar enfermo físicamente, pero sé que voy a ser salvo. Sé que soy salvo y que debo de vivir mi vida para la gloria de mi Padre Celestial. Estaremos enfermos y muchos estamos enfermos. Muchos estamos enfermos de una o de otra cosa, pero estamos enfermos. Y día a día le pedimos a nuestro Señor, aminora un poquito lo que tengo. Aminóralo, Señor, un poco. Tengo fe en ti. Y si estoy así es por algo, Señor. Bendita la enfermedad que tengo, porque tengo alguien que me está protegiendo, alguien que me cuida, alguien que no me va a dar más enfermedad de la que yo no pueda soportar. Ahí está el amor de nuestro Señor Jesucristo. Todo el día, las 24 horas del día, porque aún dormidos, Él nos cuida. No nos dice, yo nada más te cuido del día hasta antes de que te vayas a dormir y de ahí para el real, es tu problema. Él nos cuida día y noche. Tu fe y la mía debe estar de acuerdo a la fe de ese centurión, a la fe de ese capitán, de ese soldado. Aquí viene una pregunta, ¿qué hubiera pasado si este centurión, para empezar, no hubiese tenido la fe que él tenía en alguien que él no conocía? Él sabía que vivía, él sabía que andaba pregonando su palabra, hablando de su palabra por todos lados. Él sabía que él existía, él sabía por rumores, por pláticas, lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Y aún así, sin conocerlo, él se humilló, él pidió humildemente a sacerdotes que intervinieran por él, pero él no estaba pidiendo que intervinieran por él, él estaba pidiendo por su siervo. ¿Cuántos nos humillamos ante nuestro Padre, ante nuestro Señor, por otro ser humano? ¿Cuántos pedimos humildemente por otro ser humano? La enseñanza de este centurión, de este capitán, debe dejar el güey en nosotros, mis hermanos. Debe dejar una grande huella, porque él era gentil. Nosotros ya no somos gentiles. Nosotros pertenecemos al pueblo y a la nación santa de nuestro Señor Jesucristo. Él no pertenecía a ese pueblo, a esa nación. Si este centurión no hubiese tenido esa tremenda fe,
su siervo hubiera muerto. ¿Murió? Sí murió. Sí murió. Pero fue sano. Fue sanado. Y fue sanado directamente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por la fe de ese capitán, que no lo conocía, sabía que vivía y un día se le presentó físicamente. Nosotros tenemos fe en alguien que no hemos visto, pero tenemos fe en alguien que se llama Jesucristo y lo llevamos aquí en el corazón. Y a ese Jesucristo nosotros hablamos, platicamos con él en el momento en que nosotros querramos. A ese Jesucristo nosotros le pedimos, a ese Jesucristo oramos. Ese Señor Jesucristo le pidió el capitán. Que la fe, mis hermanos, que tuvo este capitán sea igual o sea más grande la de nosotros. Que esta fe que nosotros sea inquebrantable, mis hermanos, que aunque nos dé o no nos dé lo que nosotros le pedimos, si nos los da bien y si no, síguele pidiendo. Algún día te lo va a dar, pero pídele con fe, humildemente, humíllate ante nuestro Señor. Es el único merecedor que nosotros nos humillemos. Es el único. Hagamos todos los días esa humillación, desde que amanece hasta que anochece. Y lástima por todos aquellos que van a experimentar, y va a ser para siempre, el lloro y el crujir de huesos. Y mis amados hermanos, sigamos alabando y bendiciendo a nuestro Padre y Señor. Amén.